Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente aquí en una transmisión más de su programa Diálogos sobre terapia sistémica. Sobre terapia Conversaciones. sistémica. Es conversaciones, ¿verdad? Es conversaciones, pero suena bien diálogos también. No, eso ya está muy usado por un programa del Canal 11. No sé por qué. Dije Es diálogos. ¿Son diálogos en conversaciones? confianza. Ajá, sí, Hay un programa que se conversaciones. llama Diálogos en Confianza. ¿Cómo? Hay un programa que se llama Diálogos en Confianza. Sí, que tocan mucho temas de salud mental, muchísimo, van psiquiatras, psicólogos, terapeutas, ¿no? Sí, sí, Ha sí. ido gentes de servicio de atención psiquiátrica de la Ciudad de México. Eh, Muchos no terapeutas sigo yo, familiares también. ¿no? ¿Cómo? Muchos terapeutas familiares también. Sí, no lo sigo yo a ellos, no sigo las redes sociales de ese programa, sigo redes sociales de psiquiatras de la Ciudad de México que los invitan. Han hablado de TDAH. Entonces, bueno, aquí cometí un lapsus, ¿no? Pero nuestro programa se llama Conversaciones sobre terapia sistémica. Los terapeutas Y sistémicos. bueno, Emanuel ya no necesita presentación, pues ya arrancamos con Un saludo a este. todos. Ajá. Gracias por acompañarnos y gracias por seguir estas videotransmisiones que son un esfuerzo para hacer divulgación del pensamiento sistémico y la práctica de la terapia familiar, ¿no? Bueno, pues la videotransmisión pasada la dedicamos a hablar sobre la introducción a esta obra de Lynn Hoffman, Fundamentos de la Terapia Familiar, y hoy está programado platicar sobre al menos una parte del capítulo 1, porque creo que habíamos comentado que quizás sea difícil platicar de todo el capítulo en cada transmisión, pero podemos ir viendo los segmentos de cada capítulo que son muy interesantes. Sí, a mí me parece que hay mucho de qué hablar de cada capítulo y probablemente nos podamos extender más de una sesión con un capítulo, ¿no? Sí. Bueno, pues arrancamos, Emanuel. Pues hay que decir que este primer capítulo lo destina Lim Hoffman para hablar de las primeras investigaciones de grupos familiares. Y bueno, ella nos habla de 6 investigaciones que para ella fueron las 6 investigaciones pioneras eh, que dieron pie a que se desarrollara todo este movimiento de la terapia familiar. Y bueno, muchas de estas investigaciones tienen que ver con el trabajo que hizo en esa época el grupo de Gregory Bateson. Fíjate que algo que se me hace muy interesante es la parte que tiene que ver con la localización de los investigadores que estaban generando ideas, porque me parece, creo que habíamos hablado de que el pensamiento sistémico sí implicaba una revolución en la manera de conceptualizar y de hacer psicoterapia. Y la ciudad de Palo Alto, que se encuentra en California, Estados Unidos, es el extremo norte, si no me falla mi orientación, de esa gran zona muy conocida al día de hoy, que es la zona de Silicon Valley, que la estamos viendo aquí a nuestras espaldas, donde han nacido las grandes empresas de tecnología en el mundo. En Silicon Valley está Microsoft, está Hewlett Packard, está Google, está Facebook, está Apple. De hecho, creo que lo que estamos viendo en pantalla es la sede de Apple en Silicon Valley. Está Twitter. Bueno, de hecho, ahí estoy viendo que en Google, ahí en la azotea, está el logotipo de Blogspot. Que tú tienes un blog, Emanuel. Ah, ok, sí, 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 ya lo vi. Ajá. Sí lo ves, ¿no? De las Sí, palabras magia. sí, ok, sí, claro. Eh, bueno, entonces me hace interesante porque creo que esta zona
que está muy cerca de la Universidad de Stanford, como que generó desde mediados del siglo pasado hasta el día de hoy como un empuje a la innovación, a las nuevas ideas, al emprendimiento. Entonces creo que si fuéramos también a posicionar a la psicoterapia dentro de este boom de desarrollos de tecnología, pues resulta que pues Palo Alto es parte de Silicon Valley, ¿no? Es una gran innovación. Sí. Creo que ya Estados Unidos como que ha perdido algo de importancia desde la óptica de la terapia familiar, ¿no? O al menos no me toca escuchar mucho sobre autores, conferencistas, obras que se estén desarrollando en Estados Unidos. Creo que después de ese boom, como que los autores latinoamericanos y europeos empezaron a desarrollar las ideas. O sea, ¿cómo ves tú este tema de los Estados Unidos, el contexto Pues geográfico? mira, me parece muy interesante porque yo leí alguna vez un prólogo que hizo Salvador Minucci a manera de cuento de un libro de Falconi, si mal no recuerdo, que habla sobre la terapia familiar o los ciclos vitales en la familia. No recuerdo el nombre del libro. Eh, Salvador Minuchin hablaba que la historia de la terapia familiar es la historia entre dos grupos, un grupo al este y otro grupo al oeste de los Estados Unidos. Sí, Entonces exacto. el grupo del este precisamente hablaba de eso, que es un grupo que surge mediante la innovación técnica, ¿no? Todo ese impulso de la innovación técnica. Y el grupo del oeste, ya nos encontramos a figuras como Ackerman, como el mismo Salvador Minucci, eh, Jay Haley, que es muy curioso porque Jay Haley ha estado en los dos grupos, ¿no? Sí, brincaba de uno a otro, ¿no? Igual y Otro. también se podría desafiar esa visión como de este grupos opositores, ¿no? Y creo que algo muy interesante que habla también la importancia de Lynn Hoffman para la terapia familiar en general, es que también ella era muy amiga del grupo del oeste y de los grupos del este, ¿no? Era Ajá. amiga de todos. Bueno, fíjate que Lynn Hoffman, en la primera parte del capítulo que se titula Observación en vivo, considera a los Estados Unidos como la espina dorsal del movimiento de la terapia familiar, ¿no? Dejando fuera contribuciones europeas o de otros lados, ¿no? También de Latinoamérica, que después ya hicieron su parte, pero ahí surgió. Porque si consideramos la investigación de Gregory Bateson con familias de esquizofrénicos como el inicio de la terapia familiar, y sobre todo esta publicación que tuvo él en 1956, cuando estudia a las familias de esquizofrénicos y las pautas de comunicación, pues sí podríamos decir que ahí arrancó todo. De hecho, yo he considerado que este artículo que aparece en la revista Behavioral Science en el 56, pues es el acta de nacimiento de la terapia familiar. Y aquí estoy mostrando la primera página de este artículo que se publica en inglés y que se titula Hacia una teoría de la esquizofrenia, que es un artículo ya clásico para los terapeutas familiares, porque es donde habla sobre el doble vínculo o la doble atadura, como lo traduce la versión al español que tengo yo de Lynn Hoffman. Pero para mí este artículo es, sin exagerar, el acta de nacimiento de la terapia familiar.
Se lo recomiendo ampliamente. Una manera de poder acceder a este texto en español, pues es a través de la compilación de ensayos de Bateson que se publicaron bajo el título de Pasos hacia una ecología de la mente. Muy bien, estamos hablando de 1956, ¿no? Sí, entonces fíjate, algo que a mí me gusta decir cuando me entero de que una institución que ofrece servicios de salud mental no ofrece terapias familiar, algo que me gusta decir que ahora ya en el 2021 cambia, porque el tiempo va avanzando, es que esa institución o ese servicio tiene 65 años ya de retraso. Y algo que yo le decía a José Pinto en una entrevista que él subía a su canal de YouTube y yo al mío, y que te lo platiqué la vez pasada, yo le decía a José Pinto que era como si siguiéramos usando la penicilina para tratar todas las enfermedades infecciosas. No dudo que sea un buen antibiótico, que genere una revolución, pero pues han salido otros antibióticos también muy buenos, más específicos para ciertos microorganismos. Y creo que con la terapia familiar nos hemos quedado así, ¿no? Platicamos también, creo que la vez pasada, sobre las cámaras de GESEL que se han convertido en bodegas, en aulas, en oficinas, Sí. en el cuartito del aseo. Y entonces, ¿qué pasó, no? La terapia familiar nace en el 56, estamos en 1921, pues, ¿qué quieren? ¿Que se cumpla un siglo ya de plano para que se empiece a hacer terapia familiar? ¿O qué es lo que está pasando? Porque en la mayoría de los servicios que ofrecen atención a la salud mental, sobre todo servicios públicos, la terapia familiar es algo que brilla por su ausencia. Y ya lo habíamos mencionado también en una videotransmisión especial que hicimos acerca de del camino del terapeuta familiar. Es decir, que para llegar a ser un terapeuta familiar no solamente se pasa por un entrenamiento que te ayuda a pensar sistémicamente, sino a enfrentarte a los obstáculos, a las dificultades de las instituciones o de la institución en donde vas a trabajar, que no te dejan llegar a la familia y que no te dejan llegar al pensamiento sistémico, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, creo que han llegado algunos comentarios. Bueno, son saludos. Alfredo Sepúlveda. Hola, muy buenas noches. Martínez Campos Leonardo Yanco. Hola, buenos saludos, ¿no? Ya se están conectando. Podríamos decir que las investigaciones, estas 6 investigaciones que vamos a ver en este capítulo, son la primera, aprender a aprender. Es un concepto que desarrolla Gregory Bateson, que ahorita vamos a hablar de eso. Uh-huh. Número 2, esta que mencionas con este artículo, es el concepto de la doble atadura o la teoría de la doble atadura. Exacto. Uh-huh. Número 3, la danza infinita de las coaliciones familiares, que es el paso de un enfoque diádico a un enfoque de triangulación. Y las otras 3 son la teoría del control en las transacciones esquizofrénicas y la más indiferenciada y la pseudomutualidad, que es el número 6, ¿no? Bueno, yo creo que no vamos a alcanzar a ver todas, pero pues vamos. Vamos proveyendo que vamos paso a paso, ¿no? Sí, bueno, de entrada yo quiero comentarte que a mí me llamó la atención lo que menciona Lee Homan en cuanto a lo que ella consideraba, y creo que no exagera, la prohibición
que tenían las otras psicoterapias, de evitar la contaminación de la terapia mediante la inclusión de los familiares. Y de hecho, igual y suena exagerado, pero bueno, los que hagan psicoanálisis no nos dejarán mentir. Si hay alguien que sea psicoanalista, que esté conectado, pues sáquenos de la duda. Pero creo que todavía sí se sigue hablando, incluso así con esa palabra que se me hace muy fuerte, de prohibición, el convocar a un miembro de la familia cuando estás atendiendo a un paciente, cuando estás llevando un proceso, y todavía sí, hace algunos años llegué a escuchar, o sea, esto no es tan antiguo, este concepto de contaminación, ¿no? Es decir, el estar trabajando en una terapia individual, y ya lo platicábamos en las transmisiones pasadas, el paciente habla de su familia, somos seres sociales por naturaleza, ¿no? Habla de un miembro de la familia. Si el terapeuta lo convoca, uno, está haciendo algo prohibido, ¿no? Y que bueno, esa prohibición es implícita, flota en el aire. Y dos, se está contaminando el proceso. Entonces, creo que se tuvo que desafiar estos conceptos para empezar a citar a las familias, ¿no? Y empezar a dar los primeros pasos por ensayo y error para que comenzara la terapia familiar. Y es muy interesante que también Lynn Hoffman menciona que el propio grupo de Gregory Bateson, en un inicio, sus observaciones o sus explicaciones, sus teorías, no las hicieron basándose en entrevistas familiares, ¿no? Ah, exacto. Ajá, sí. Es decir, que ellos mismos siguieron esa inercia, ¿no? Sí, claro. Fíjate que eso me recuerda una experiencia muy interesante. A mí hace ya algunos años, yo creo que fue hace 10 años ya, fue en el 2010 o 2011, un psicoanalista que ya falleció él, el doctor, se apellidaba Plasencia, se me fue su nombre de pila, ¿no? Era un psiquiatra, psicoanalista del Hospital San Juan de Dios. Él tenía un seminario de psicoanálisis e invitaba a profesionales de la salud mental a exponer los casos paradigmáticos de Freud. Y entonces, como él sabía que yo era psiquiatra infantil, me invitó a presentar el caso Juanito, que es uno de los más conocidos. No se llama así, realmente se llama, creo que se llama Ensayos sobre la fobia de un niño de 5 años o algo así, ¿no? Creo que es de 1908. Y entonces yo estaba muy interesado en la psicoterapia sistémica y entonces yo presenté una visión sistémica de Juanito y los síntomas, lo que pasaba, lo correlacioné con lo que sucede en el sistema, ¿no? La manera en cómo reaccionaba la mamá, el papá. Y se me hace muy interesante porque en los historiales de Freud sí te da para sacarle suficiente jugo y tener una mirada sistémica sobre esos historiales. Y estuvo muy, muy interesante. Esa no está en algún video, un día la voy a subir una plática sobre eso, ¿no? Una visión Padre. del caso Juanito. Y ahí yo desafío esta prohibición, ¿no? Esto que se podría considerar contaminación, porque explico la conducta del niño con lo que estaba pasando en casa. Pues mira, de hecho, Lynn Hoffman nos menciona que este movimiento de terapia familiar surge también con esta idea de estar relacionando los síntomas de un miembro de la familia con las propiedades de la familia. Entonces, en las primeras investigaciones vamos a ver la intención de evidenciar cómo estos síntomas ayudan a equilibrar o desequilibrar al sistema familiar, ¿no? Sí, porque este concepto del equilibrio también jugó un papel muy importante en los inicios de la terapia familiar. Don Jackson,
que era parte del grupo, escribe un artículo donde utiliza el concepto de homeostasis, que se había utilizado en la biología para hablar de este estado de equilibrio que tienen los sistemas y la retroalimentación. Eso lo estudian mucho los endocrinólogos. Y en general, si te metes de lleno a la fisiología, te das cuenta que en los sistemas biológicos hay un estado de equilibrio. Y entonces Don Jackson lleva esa visión a los sistemas familiares, ¿no? Un poco siguiendo la línea de Ludwig von Bertalanffy, que parte del hecho de que los sistemas biológicos pueden tener leyes o reglas que regulan su funcionamiento y que son aplicables a sistemas sociales como la familia. Mira, ahora que hablas de Don Jackson es una figura muy importante para el desarrollo de la terapia familiar, pero yo no sé, corrígeme si me equivoco, no hay mucho que podamos leer acerca de su obra en español. En castellano no hay libros de Jackson, ¿no? No, fíjate que muchos de ellos, como buenos investigadores, o al menos así lo veíamos el día de hoy, no fueron muy dados a publicar libros. De hecho, ya el investigador promedio no está muy interesado en publicar libros. Lo que te da más peso en los círculos académicos y también para encontrar un apoyo, un financiamiento para una investigación, son artículos publicados en inglés, que bueno, para empezar ellos hablaban inglés, no había problema, ¿no? En revistas internacionales, ¿no? Entonces, pues este artículo de Bateson sale en la revista Behavioral Science, pero pues se traduce y después queda como compilación en libros. Pero creo que algunos pioneros de la terapia familiar escribieron algunos artículos, muchos se escribieron en una revista que creo que ha sido la más importante en las últimas décadas, que es Family Process, y que ahí se han quedado y que se publicaron en papel en los fascículos que deben de estar en los estantes de algunas bibliotecas de Estados Unidos, empolvándose y que no están digitalizados. Entonces creo que sería una labor de historiador el localizar esos artículos. Que algo así hizo Matteo Salvini cuando él rescata estos artículos que habían aparecido en revistas que se había publicado el grupo de Milán, encabezado por Mara Salvini, y que los traduce, o bueno, los traduce la editorial, ¿no? En una compilación titulada Crónica de una investigación. Entonces creo que si algo sería bueno para la terapia familiar es que hubiera alguien que rastreara esos artículos, que por cierto, Jay Haley por mucho tiempo fue el editor de Family Process. Ahora ya no se oye mucho hablar de Family Process en los círculos académicos de terapeutas familiares, pero rastrear esos artículos, que de hecho aquí vienen las referencias bibliográficas, fotocopiarlos, digitalizarlos, hacer compilaciones y volverles a dar difusión, ¿no? Que no se queden muertos en esas revistas. Sí, estaría interesante. No sé si ya haya algo parecido a eso, si alguien de de las personas que ven estas transmisiones, sepa si ya se ha hecho esta empresa de hacer esta compilación, pues que nos platique y que nos comparta, ¿no? Exacto, si alguien sabe, pues bienvenido a los comentarios. Bueno, pues ¿cómo ves si pasamos al proyecto de Bateson de Aprendiendo a Aprender, Emanuel? Muy bien, sí. Bueno, lo primero que hay que decir es que el grupo estaba muy interesado en un inicio por clasificar la comunicación por distintos niveles, ¿no? A ellos les interesaba mucho la comunicación orquestal, ¿no? Que se da a diferentes niveles. O sea, a nivel de significado, a nivel de tipológico, a nivel de aprendizaje. Y eso los llevó, pues, a tener muchas líneas
de interés o muchos campos de interés. Se dice que cada uno de los integrantes del grupo pues, se fue hacia un campo determinado de interés. Algunos se fueron a estudiar la hipnosis con Milton Erickson, algunos otros siguieron estudiando el comportamiento animal, algunos se interesaron más por las paradojas, por relacionar o por estudiar los quans de la práctica budista. Algunos se interesaron por el juego y pues llegaron inevitablemente al comportamiento esquizofrénico, ¿no? A la esquizofrenia. Pero todo, bueno, se relacionaba con pautas de comunicación. Que fíjate que a mí me llama mucho la atención que antes de empezar el estudio de las familias ya con seres humanos de verdad, ¿no? Porque eso también fue una revolución. Si nos vamos hacia la literatura, con los grandes poetas, los grandes dramaturgos, los grandes novelistas, de hecho, hasta hacer un trabajo interesante, encontramos el doble vínculo ya expresado por la pluma de estos grandes escritores. Uno de ellos es Franz Kafka, que en la carta al padre, que él ni quería que se publicara, pero creo que se publica en los años 20, cuando él ya no vivía, él sí habla de un doble vínculo que él tenía con su papá y con su mamá también, ¿no? Y él lo dice así, de hecho, revísenlo, la carta al padre la pueden leer relativamente rápido, pero hay una parte, un fragmento, donde si ponemos atención, ahí Franz Kafka habla de un doble vínculo. Él decía que sus intentos por casarse se habían visto frustrados porque le había sido muy difícil salir de la familia, del hogar paterno, y él decía, es que mientras ustedes me dicen que me vaya, es como este juego de niños que te retiene la mano, te aprisiona la mano y te dice, ¿por qué no te vas? Vete, ¿por qué no te vas? ¿No? Y él decía que el intento por resolver esa situación podía llevar a la locura, que era algo demencial. Entonces es muy interesante cómo él habla de dos mensajes que se contradicen. Un mensaje verbal, vete, vete, ¿por qué no te vas? Un mensaje no verbal, físico, donde retienes la mano del otro y cómo eso afecta la salud mental, ¿no? Y utiliza el adjetivo demencial en los años 20, y yo quiero recordar que para esa época todavía estaba vigente la terminología de Kraepelin, en la que la esquizofrenia todavía se le llamaba la demencia precoz. Ya en 1911 Bloiler ya había dicho, a ver señores, mejor vamos a llamarla esquizofrenia, ¿no? Pero todavía en los años 20 todavía era muy común que se conceptualizara como una demencia por el deterioro que generaba antes del advenimiento de los antipsicóticos, que fue hasta la década del 50. Y creo yo que cuando Bateson empieza a publicar sus investigaciones en la comunicación, pues se encuentra eso, pero ya con un lenguaje científico, en una revista de psicología, en círculos académicos, y ya eso es como los cimientos para todo ese andamiaje conceptual que dio pie a la terapia familiar. Muy bien. Entonces podemos decir, ¿a qué le puede, cómo podemos describir este concepto de aprender a aprender? ¿Cómo lo entiendes tú, Mauricio? Bueno, yo lo entiendo que decía que el esquizofrénico se adaptaba a las pautas de comunicación de su familia y que él aprendía a aprender la manera en cómo ellos estaban comunicando. Un proceso que igual y a alguien no le da para eso, que aquí también es interesante que no todo el mundo se puede psicotizar, aunque quieras. Se requieren ciertos requisitos para llegar a la psicosis, ¿no? Por ejemplo, la esquizofrenia, que fíjate qué interesante, la esquizofrenia es muy rara en niños, muy, muy rara. Yo vi un caso de un niño de 10 años y está publicado en la revista Psiquis, lo publiqué porque es un caso prácticamente anecdótico,
Pero el hecho de que una mente en desarrollo no llegue a este nivel de aprender a aprender, también puede ser como una vacuna contra la esquizofrenia, ¿no? Muchas veces cuando llegan niños a la consulta que tienen alucinaciones, yo tranquilizo a los papás, les digo, mire, se requiere cierto desarrollo mental para tener esquizofrenia, entonces calma, esquizofrenia no es, vamos viendo, ¿no? Es un proceso complejo, pero muy interesante porque, pues, al margen de lo que se logró con las familias de esquizofrénicos, que hay quien dice que ha sido muy poco, pues realmente se avanzó siglos en el entendimiento de la comunicación humana y de nuestra capacidad para adaptarnos. Y también algo muy interesante es que la psicopatología, la disfunción familiar, son maneras que tienen los individuos de adaptarse a su contexto. Por eso mantienen el estado de equilibrio. Sí, sí, sí. Que es un tema también muy importante en esta época, ¿no? Como lo has mencionado, la homeostasis familiar, que les llevaba a los primeros investigadores o los primeros autores de la terapia familiar a preguntarse siempre que estaban frente a una familia, este, por qué se necesitaba un miembro sintomático, ¿no? Porque esta familia necesitaba de un miembro sintomático, ¿no? Ujú. Y la respuesta era, bueno, que equilibraba a la familia, ¿no? Sí, porque empezaban a ver que cuando ayudaban al sintomático y superaba el síntoma, algo más se descomponía o algo pasaba, otro miembro de la familia desarrollaba síntomas, entonces volvían a ese estado de equilibrio. Ajá. Y era como si la familia se resistiera al cambio, ¿no? Exacto, sí. Es decir, todavía en esa época ese concepto de la resistencia al cambio era un concepto muy popular entre los terapeutas familiares, ¿no? Sí, sí, exacto. Que alguien podría decir que todavía hay visiones muy tradicionales, pero finalmente en sus inicios, pues, empezar a ver a las familias como sistemas y tener la misma mirada que se tiene ante los sistemas físicos, pues sí llevó al desarrollo de esos conceptos que en sus inicios sí fueron muy útiles, porque se empezó a trabajar con las familias y eso sentó las bases para otros desarrollos. Porque no es lo mismo cómo se hacía terapia familiar en los 60 de cómo se hace ahorita en el 2021. Sí, sí, sí. Pero de hecho es muy común, yo lo escucho mucho con colegas, este, esta, esta ley que le llaman la ley del gobernador, Ah, ujú. de Jay Haley, esta idea de que cuando una persona del miembro de la familia intenta hacer un cambio, otro miembro de la familia va a resistirse al cambio, al cambio que hace esa persona, o va a tratar por cualquier medio de impedir que se logre ese cambio. Sí, exacto. Pues fíjate que ya nos ganó el tiempo, Sí, Emanuel. es lo que estoy viendo, es lo que estoy viendo. Una última idea que creo que ya has planteado muchas de las veces de tu estilo terapéutico. Ajá. Este, Lynn Hoffman habla de que el estilo de Don Jackson era un estilo de provocar crisis familiares. Él las llamaba escapadas familiares. Ah, ok, sí. Ujú. Es decir, que muchas familias llegan y comienzan, o llegan a terapia y comienzan a tener muchas escapadas, muchas crisis. Sí, Pero él prefería a las familias con escapadas, a las familias que presentaban crisis, a las familias que no presentaban crisis, porque era más difícil promover un cambio, un avance en esas familias. Entonces,
después Don Jackson desarrolló un estilo de provocar esas escapadas. Bueno, a mí sí me han llamado provocativo, no solamente en terapia familiar, sino en conferencias, ¿no? Así me lo han dicho directamente que mi conferencia fue muy provocativa. Y creo que tú una vez me hiciste una observación que se me hizo muy interesante cuando di un taller sobre técnicas de devolución en Oxygen y que puse una familia. Creo que tú me dijiste que algo que yo hacía en la entrevista, en vez de hacer muchas preguntas, generaba como un microcaos. O no sé qué término usaste. Ahí debe de estar. Ah, bueno, no, esto ya no se grabó. No, esto ya no se grabó. Este, que generaba como un microcaos y de ahí salía la información, en vez de depender yo de las preguntas. Ajá, sí, es como si generas un desorden y la familia intentara ordenarlo con información importante o relevante. Sí. Bueno, yo creo que vamos a dejar cosas en el tintero, Emanuel, porque si no aquí se nos va a dar la medianoche. No, no, sí, yo creo que podemos dejar el tema de la doble atadura y las demás investigaciones pioneras para las próximas videotransmisiones. Ok, entonces empezamos con la doble atadura para la siguiente transmisión, ¿no? Igual y Muy me bien. traigo la carta al padre de Kafka, que ya les adelanté un poquito para que vean lo que dice. Y bueno, creo que no han llegado comentarios, creo que si se han conectado ya han estado muy atentos, que también a veces pasa que no fomentamos la participación. Están muy atentos y no participan, pero hay gente conectada y se los agradecemos. Y bueno, un saludo si alguien nos está viendo desde Silicon Valley, pues un saludo a esa zona que rinde culto a la innovación. Muy bien. Bueno, pues nos estamos Muchas viendo. gracias. Nos Cuídense vemos. mucho. Hasta luego.